En esta primera jornada de Cambio Climático y Sociedad hemos visto que el debate científico no está ni cerrado ni muerto, simplemente estaba silenciado. Y jornadas como esta demuestran que todavía hay investigadores que están dispuestos a plantear preguntas incómodas, a revisar datos sin prejuicios y a defender que la ciencia solo avanza cuando se duda. ¿El consenso científico se ha convertido en una forma de censura? El consenso es una forma de censura. Nos ha convertido desde siempre. El consenso es una censura a los demás, a los que no piensan igual, o sea que sí. Sin duda, el consenso es anticientífico, el consenso no existe en ciencia. En ciencia el juez es la naturaleza y tu hipótesis, por muy bonita, muy rentable o muy lo que sea, o funciona o no, y eso lo decide la naturaleza, no el consenso. Claro, porque es el principal argumento que se esgrime ahora mismo el mundialismo para propugnar estas políticas que están llevando a la ruina a buena parte de Occidente. Incluso si hacemos la experiencia de preguntarle a la inteligencia artificial, pues se ve abocada a repetir el mismo discurso, que la base teórica fundamental para estas políticas es solamente el consenso. No hay ningún otro tipo de dato que sustente que el cambio climático antropogénico, las emisiones de CO2 son la principal causa del aumento de la temperatura media global. El consenso científico es una palabra una expresión que no tiene sentido. El consenso en ciencia social puede ser una expresión con sentido estricto. En ciencias naturales, hablar de consenso científico es no hablar de nada. Michael Crichton, que es autor de algunas de las novelas célebres que han endulzado nuestra infancia, como Parque Jurásico, decía que el consenso era algo para dividir a los científicos. La ciencia está basada en datos empíricos y experimentales, y hablar de consenso es como no decir nada. Pero en cualquier caso, en relación con la dinámica climática, no existe tal cosa como un consenso unánime, sino que hay opiniones variadas, cada uno de los distintos científicos con buenos argumentos de carácter académico y empírico, pero no existe un consenso universal con respecto al cambio climático y sobre todo cuáles son los principales agentes causales de ese cambio, que en sí es innegable. Posiblemente es algo, no sé si una censura, pero por lo menos que condiciona a aquellos que lleven una idea discordante con la habitual, con lo cual el consenso será cualquier cosa menos científico. ¿Y qué piensa que es más peligroso para la humanidad, el CO2 o la censura científica? Bueno, el CO2 es que no tiene nada de malo. El CO2 es el que nos da vida a las plantas y las plantas a los animales que se las comen y nosotros que nos comemos a los otros. O sea, no tiene de malo nada en absoluto. Y la censura es una limitación tremenda a la libertad de todo, de expresión, de ciencia, de todo. La ciencia es discusión. Sin duda la censura. El CO2 tiene un efecto beneficioso en muchos casos, dudosamente perjudicial, todavía no lo he encontrado, y la censura bloquea un sistema de conocimiento que nos ha servido para avanzar muchísimo en los últimos 1000 años o 500. Ahora mismo hay que decir que hay un telón de acero que se ha erguido sobre las opiniones discordantes, incluso en el mundo de la ciencia, que se supone que es un ámbito de actuación del hombre en el cual tiene la libertad de proponer ideas y de debatir sobre teorías. Ahora mismo es prácticamente imposible, incluso en los ámbitos académicos, en los ámbitos universitarios, cualquier opinión disidente es totalmente censurada y ninguneada, y eso puede llevar incluso a tener problemas serios para la gente que opina de forma diferente. Los políticos que toman decisiones acerca del CO2 y la censura climática, yo creo que al fin y al cabo, más que la censura, lo más peligroso que hay es la autocensura, el que algunos de los investigadores hoy en día tengan unas ideas discordantes y no se atrevan a ponerlas de forma pura, a exponerlas de forma pública, sencillamente porque tienen miedo a ser señalados y tienen miedo a sufrir algún tipo de represalia. Verdaderamente no creo que nadie corra riesgo, pero tampoco es de agrado ni de buen gusto estar siempre machacado en las redes sociales. Por lo tanto, para mí es mucho más peligroso eso que el propio CO2. El dióxido de carbono no tiene por qué ser peligroso para la humanidad.
Las plantas, por ejemplo, utilizan para realizar la fotosíntesis el dióxido de carbono, y la producción de biomasa vegetal es algo fundamental para la sociedad humana. De hecho, nuestra concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que está en torno a las 450 partes por millones, para nada es excesivamente alto en comparación con otros periodos de la historia geológica de nuestro planeta, en la que la concentración de CO2 ha podido llegar a multiplicar por 5 o incluso por 10 las concentraciones atmosféricas actuales. Por el contrario, intentar dividir a la comunidad científica en base a un consenso que de por sí no existe, me parece que es más peligroso para el desarrollo óptimo de la ciencia en ese sentido práctico. ¿Cuándo dejó el cambio climático de ser un fenómeno científico para convertirse en una herramienta política? Para mí, desde que salió Al Gore diciendo su verdad incómoda, y entonces a partir de entonces se cerró toda la posibilidad de discutir y de debatir. El cambio climático en sí, quizás a raíz de la película de Al Gore y toda la parafernalia que se creó después, estaba un poco el terreno abonado, pero eso quizás fue el detonante más significativo. Siempre ha sido una herramienta política. Desde que se propuso a final de los años 80-90, ha sido un instrumento de poder que ha sido tomado por las clases dirigentes para intentar imponer unas políticas públicas a nivel mundial basadas en hipótesis científicas que están muy lejos de ser contrastadas y verificadas. Bueno, esto yo creo que siempre desde el punto de vista de la política se ha procurado buscar elementos que sirvieran para tener algún tipo de control sobre la población, para tomar ciertas decisiones impopulares. Ya fue el enfriamiento global, fue la lluvia ácida, fue el agujero de ozono. Quizás aquí empezó a convertirse en un aspecto político cuando se dieron cuenta que podía ser útil a finales de los 90 prácticamente, y cuando entra en funcionamiento por la ONU y que se crea el panel intergubernamental de cambio climático, podemos decir que la ciencia, una vez que la política entró por la puerta, la ciencia saltó por la ventana. Pues prácticamente desde que ya en 1988 comienza a fundarse el panel intergubernamental contra el cambio climático, y en algunos de los informes que se van publicando con los años, los burócratas y los políticos y los expertos en marketing decidieron revertir parte del avance científico que se está haciendo con respecto a un fenómeno real, en tanto que el clima es dinámico. Hablar de cambio climático es una tautología en sí. El clima tiene que cambiar y por lo tanto es redundante hablar de esa terminología específica, pero en cualquier caso, a partir de 1988, con el panel gubernamental contra el cambio climático y algunas experiencias también anteriores y posteriores, como por ejemplo los informes neomalthusianos del Club de Roma, quizá constituyen uno de los principales puntos de partida a partir del cual se deriva el lenguaje científico hacia intereses espurios de carácter político y burocrático. Y la última, ¿qué es más urgente hoy? ¿Salvar el planeta o salvar a nuestra querida ciencia? El planeta ya se cuida el solo, eso no tiene nada. Es que no se dan cuenta la gente del potencial, de la energía que hay en la naturaleza. Es la soberbia de la persona la que lleva a esas conductas, ¿no? A censurar, a decir que aquí no se hable más, que la ciencia ya está settled, ya está organizada, por supuesto. Las dos cosas van juntas, porque si dejamos dogmatismos aparte, la ciencia puede volver a funcionar y podemos preocuparnos de cosas de verdad que afecten al planeta, no un gas que apenas hace daño y por otro lado hace bastante beneficio. Yo me conformaría con que hubiera un debate serio, público, en todos los países implicados, en la cual se permitiera debatir a los científicos basándonos en datos reales, en datos sobre los cuales haya cierto grado de consenso, y que los diferentes especialistas puedan formular hipótesis y teorías, y que debatamos públicamente frente al público pues cuál es la teoría más válida para explicar el calentamiento que está produciéndose en la superficie de la Tierra.
Quizás sea demasiado, valorarnos demasiado, pensar que el ser humano puede llegar no solamente a salvar el planeta, sino a destruirlo. Quizás nos sobrevaloramos demasiado en nuestra propia actividad y capacidad de influencia. La ciencia es un lenguaje. La ciencia no es una corporación de ningún tipo. Quizás sea mucho más productivo mantener la honestidad científica a la hora de plantear los experimentos y los modelos que nos permiten entender cómo es la dinámica climática, cómo funciona el clima en nuestro planeta, más allá de pretender una empresa que está mucho más allá de los límites que nosotros podemos influir sobre el planeta Tierra. Yo creo que lo más importante es salvar a los humanos de los políticos y salvar a los humanos de las decisiones que se puedan tomar que perjudiquen el desarrollo social y el desarrollo tecnológico, que es al fin y al cabo lo que nos va a preparar en el futuro para los desafíos ambientales a los que seguramente nos vamos a tener que enfrentar.